Buenos días, les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy con este webinar que hemos denominado Hablemos de Planeación Urbana. Les doy la cordial bienvenida a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa, de la División de Ingenierías, del Departamento de Ciencias Exactas y de la Academia de Urbanismo. Tenemos muchas cosas que charlar y que conversar respecto al objeto de investigación que es la ciudad, desde puntos de vista tan disímbolos a veces, pero que convergen todos dentro del fenómeno urbano. Hablaremos en este día de gentrificación urbana, de la densidad urbana, de accesibilidad, de equidad, de nuevas normalidades, de resiliencia y lo que hasta hace poco nos unimos con el estado vecino de Nayarit sobre conurbación urbana o metropolización urbana. De tal manera que en la Academia de Urbanismo, que es de uno de nuestros baluartes que tenemos en la carrera de arquitectura, pues tiene profesores que se dedican a la investigación y al estudio del objeto urbano. Y ellos, pues, son connotados profesores de nuestra carrera. Los voy a presentar. El día de hoy estarán con nosotros el director de la División de Ingenierías, el doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, la doctora Catherine Pregasi, distinguida docente de del centro universitario, el doctor José Alfonso Baños Francia, también extraordinario docente y extraordinario investigador. Y disculparemos en esta ocasión a la doctora Lorena Alejandra Ramírez Barragán, que por tener problemas de salud no relacionados con el COVID-19, pues nos avisó de su ausencia. De tal manera que tendremos ahora un triunvirato. Tendremos 3 profesores de la academia que nos conversarán y platicarán sobre las experiencias y el desarrollo de la actividad del urbanismo dentro de la carrera de arquitectura, dentro del fenómeno de la ciudad y de lo regional pues a lo global. Haré una breve introducción sobre la planeación urbana desde mi punto de vista y no siendo estrictamente especialista como ellos, pues tenemos una percepción de que la ciudad de Puerto Vallarta tiene un atraso como de 25 años en aspectos de planeación urbana. Todavía hay muchos aspectos que se tienen que resolver. Tenemos en ocasiones solamente consideramos que la planeación se ha dedicado a ser una especie de recopiladora de hechos consumados y que no ha sabido ser una profilaxis o ser un instrumento que pueda dirigir efectivamente la característica de la ciudad y hacia dónde debemos de ir. Bueno, con estas palabras y con este apunte, pues quiero iniciar el debate y quiero dejar en nuestros expositores pues algunos de los temas en los que pueden iniciar la conversación. Le voy a solicitar al doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, entonces, que nos haga el favor de iniciar esta webinar y que inicie. Bienvenidos todos, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, doctor Muñoz. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Baños, doctora Pregazzi. Es un honor para mí estar compartiendo estas reflexiones, esta plática
sobre todo en una etapa de nuestra vida en este mundo, de la situación que actualmente estamos viviendo, ya que estamos en una situación muy atípica. Y quiero comenzar diciendo que pues, el coronavirus terminó atropellando al mundo y lo dejó completamente maltrecho. Esta pandemia y el confinamiento al que nos ha sometido, pues ha trastocado en los últimos 3 meses todas nuestras vidas, nuestros planes. Hemos incluso tenido que acomodarnos nuestras vidas a una nueva, incómoda y en muchos casos terrible situación. Pareciera que estamos ante una catástrofe que ha supuesto muchas pérdidas humanas, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Más de 300,000 muertos en el mundo, 5 millones de contagiados, en fin. Esta crisis sanitaria y el confinamiento pues, nos ha obligado a recluirnos para impedir el contagio. Cuando comenzó el confinamiento, a mediados de marzo, a cuando menos aquí en México, entramos en territorios desconocidos. De hecho, para el tema de la planeación urbana, esto nos enfrenta a una situación imperante de poder entender las nuevas maneras en cómo podemos y debemos hacer la planeación, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciudades están diseñadas para ser ocupadas colectivamente y esta pandemia que se desató a partir del COVID-19 pues es antiurbana por definición. Nos obliga a retirarnos de los espacios públicos y la única manera de poder tener contacto entre personas hace una disrupción muy importante en la tecnología, estos medios, y por eso es posible que tengamos hoy esta plática con todos ustedes. Ante esa situación, pues nada está escrito de antemano y por lo tanto, lo que venga en un futuro, pues dependerá del curso que hagamos los ciudadanos, de lo que a partir de hoy comencemos a hacer. No tenemos ni siquiera respuestas coherentes para esto. Tal vez ni siquiera hemos podido formular las preguntas adecuadas que debemos de plantearnos ante una situación tan atípica, tan fuera de nuestro contexto y que nos obliga a tener pensamientos más críticos y nos abre una posibilidad para la reflexión, pero la reflexión crítica, no la reflexión anacrónica ni la reflexión acrítica. Más bien nos permite ahora poder usar todos los mecanismos a nuestra disposición para poder pensar innovadoramente en el ámbito de la planeación urbana. Indudablemente la planeación urbana es un hecho complejo. Ya no se puede hablar de planeación urbana que realizan nada más los urbanistas, los arquitectos, los geógrafos. No, ahora esta condición de la planeación urbana es multitemática, es multidisciplinar, transdisciplinar y por lo tanto no podemos soslayar ningún tema que tenga que ver con la acción del ser humano en su hábitat, incluido el medio ambiente, que ahora es el insumo principal para poder proyectar en el territorio el futuro de los asentamientos humanos. Sin embargo, esta situación tan atípica y novedosa nos obliga a pensar qué nos estamos jugando, cuál es el futuro que depende ahora de la ciudad. Seguramente, después de que pase la crisis sanitaria, nuestras ciudades seguirán siendo las mismas, pero tal vez nuestras costumbres no. Estamos obligados a pensar de una manera diferente. No vamos a descubrir un proyecto diferente, pero sí una manera de cómo planificar nuestras ciudades y cómo vivir en nuestras ciudades. En este sentido, pues es importante establecer que si la ciudad normal, la que vivíamos hasta hace 3 meses, caracterizada por su desigualdad y por su insustentabilidad,
pues no funcionaba. Esto debería de ser el motivo principal, que aprovechemos este punto de inflexión para poder transformarla y transitar a otras concepciones de la planeación urbana. No estamos inventando nada nuevo, como lo dije, pero ahora desde este estado excepcional que transita nuestras ciudades, parece que un nuevo modelo urbano sí puede ser posible. Y en ese sentido, sí es importante pensar en cómo la planeación urbana se ha desarrollado en nuestro país. Tenemos detectados algunas etapas de la planeación urbana. El país en los albores del siglo XX, desde 1915 hasta aproximadamente 1940, tuvo una planeación importante para el desarrollo regional, para poder explotar las potencialidades que cada región podía imbuir dentro de un modelo de desarrollo que se estaba gestando en el país. Entre 1940 y 1970 aproximadamente, hubo un impulso desarrollista del país para poder que la planeación se insertara dentro del mercado interno y se desarrollaron importantes proyectos de infraestructura, sobre todo liderados por la poderosísima Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Entre el 70 y el 2005 hubo un proceso de incursión en terrenos neoliberales, en el sentido de que la planeación estaba obedeciendo a un portentoso incursión del desarrollo económico que tuvo su repercusión en el territorio y desarrolló la mitad del país en la insistencia de entrar en el Tratado de Libre Comercio en los finales de los años 90 y principios del 2000. Del 2000 al 2005 presenciamos otra etapa en la que teníamos que estar trabajando para insertar el territorio en ese modelo económico. Entre el 2005 y el 2018, las nuevas condiciones que se gestaban en el mundo, sobre todo lo que planteaban los acuerdos de ONU Hábitat, los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, obligaron a que México expidiera leyes tales como la ley de cambio climático, la nueva ley de asentamientos humanos, y estos esquemas normativos fueron impulsando el esquema, la estructura de cómo debería seguir la planeación urbana. Si entendemos que esta evolución de procesos en nuestro país nos lleva a plantear instrumentos como los que actualmente tenemos, que efectivamente algunos ya son anacrónicos y necesitamos nuevas inspiraciones para poder desarrollar la planeación urbana, es importante decir que todo ese proceso sucedió en un país que apenas entraba a la modernidad, un país premoderno, donde era posible, con base en criterios personales, incluso modificar estos instrumentos al libre arbitrio. Esto nos llevó a que pues dudemos de la eficacia de estos instrumentos. Sin embargo, hay que plantear con mucha seriedad que en México la planeación urbana sí ha sido privilegiada. Lo que no ha sido privilegiada es su implementación, y esto nos debe de llevar a una oportunidad. Esta situación atípica nos da la oportunidad y nos debe de llevar al elemento importante de que los ciudadanos incidamos e influyamos en este proceso de planeación urbana. Insisto, como es un proceso complejo, no hay que olvidar la participación de los ciudadanos, de los grupos de interés, incluso hasta de los inversionistas, que más adelante hablaremos de ello, provocan una ciudad muchas veces caótica, sobre todo la ciudad latinoamericana, no se diga la ciudad mexicana, pero nos da una idea de cuál ha sido el camino de la planeación urbana. Muchas voces se han manifestado a lo largo del tiempo en términos de que los instrumentos no son el único vehículo para entender una ciudad. Sin embargo, sí es el instrumento el que le da el poder al Estado para que el Estado dé los lineamientos, y tiene la obligación de cuidar que la planeación se haga en esos términos de pensar en una ciudad
más equitativa, una ciudad más sostenible, una ciudad para la gente. Y dándole oportunidad también al desarrollo del capital, por supuesto. Sin embargo, que no sea este desarrollo del capital el que prive sobre los intereses particulares. Con esta primera intervención mía, yo dejaría en la mesa los puntos que después abordaremos, que son una infinidad, y seguramente este ejercicio nos llevará a otros planteamientos y a otros ejercicios posteriores. Gracias. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Espero me escuchen bien. Y les agradezco mucho la oportunidad de tener este espacio de reflexión muy valioso en este momento muy importante. Yo les comento un dato personal. Ya he perdido 5 personas muy valiosas en mi vida por el tema del COVID. Entre ellos, particularmente maestros de vida, maestros de arquitectura, maestros en el campo del urbanismo. Eso duele mucho, sin embargo, preservo una visión muy positiva de lo que está ocurriendo. Yo empecé a observar el fenómeno del COVID, por ser italiana, afectó primariamente mi país y no pude evitar contemporáneamente al dolor y a la preocupación de tener una fascinación al observar particularmente lo que estaba ocurriendo en las ciudades y en los territorios del mundo. Las ciudades hermosas como Venecia, como Roma, como Madrid, completamente vacías, sin las personas que, disculpen, pero normalmente estamos como vulgarizando, ¿no?, toda esa belleza, ¿no?, con nuestro materialismo. Es como si de repente las ciudades se hubieran revelado totalmente con su belleza. Y no solo ocurrió en las ciudades, ocurrió también con la naturaleza, ¿no?, que se estuvo reapropiando de espacios y se estuvo manifestando, incluso dándonos mucha esperanza. Entonces quiero hacer una premisa. Yo no creo en ninguna teoría conspirativa de origen político o de estrategias económicas. Realmente creo que es el planeta que se está autorregulando. Hay teorías científicas. James Lovelock es uno de los principales sostenidores de esas teorías, y que incluso con pruebas científicas demostraron que desde el origen del planeta, el planeta, como si fuera un ser autónomo, autorregula químicamente la salinidad del mar, la temperatura, el clima, para favorecer las condiciones de vida y en un camino hacia la evolución, no hacia la preservación de las mismas condiciones. Por lo que en realidad es algo muy normal y es parte de la historia del planeta entrar y salir de estos ciclos. Ahora, toda la vida en el planeta son sistemas vivos anidados, desde el más pequeño, un árbol, por ejemplo, ¿no?, hasta el más grande, que es el planeta, ¿no?, integralmente. Y estos sistemas vivos continuamente pasan por choques, por cambios, pasando de un crecimiento a una consolidación, después a un declino y entonces a la reorganización. Y ese es el punto en el que estamos ahorita y por eso estamos aquí. Estamos ante la necesidad de una reorganización. Entonces, como bien dijo el doctor Chaboya, ahorita esto representa una enorme oportunidad para nosotros. Mi postura en este momento es que el error más grande sería ser resistentes en vez que resilientes. Y voy a hacer aquí una aclaración terminológica para el auditorio. Resistente es el individuo o el sistema que quiere preservar, que lucha para preservar sus condiciones antes del choque. La resiliencia es el individuo, el sistema vivo, que lucha para adaptarse al cambio e incluso para elevar su calidad de vida y bueno, pues su calidad en general.
Entonces, con esa premisa nos damos cuenta como el rol de la planeación, el rol de los arquitectos y de los urbanistas es ahora un rol muy importante, precisamente porque por definición nosotros somos agentes de cambio. Y es un rol fundamental, lo reitero, para la reorganización del territorio, de las comunidades y de las ciudades. Entonces, ahorita la reflexión obviamente tiene que detenerse sobre un diagnóstico, digamos, de dónde estamos ahorita, de dónde estamos partiendo para llevar a cabo esa reorganización. Entonces, observando el contexto mundial, el contexto en las ciudades y en particular en Puerto Vallarta, aquí lo que personalmente he detectado a través de mi actividad profesional es que tenemos al menos dos fallas muy grandes. La primera es que no contamos con un plan integral estratégico de desarrollo que tenga una visión sistémica. Nos afecta la desagregación administrativa de las dos entidades estatales, Nayarit y Jalisco. También nos afecta la distritación. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ahora trabajar, contar con estrategias integrales de movilidad, de crecimiento urbano, incluso estrategias económicas que trasciendan de una vez por todas los límites administrativos. El segundo punto, la segunda falla que yo detecto es que la planeación hasta ahorita no ha sido capaz de generar un proyecto de ciudad. Se ha limitado a ser una herramienta para desarrolladores. ¿Cuántos niveles puedo construir? ¿Qué usos están permitidos? Y nada más. No hay un proyecto de ciudad, no existe una visión de cómo queremos que sea Puerto Vallarta y su área metropolitana, toda la conurbación en 5 años o en 30 años. Estamos viviendo al día. Estamos viviendo al día. Y esto nos está afectando terriblemente. Esto nos pone en una condición de vulnerabilidad extrema. Entonces es fundamental ahorita diseñar nuestro territorio para establecer metas concretas en el corto, mediano y largo plazo y que mejoren considerablemente la calidad de vida en el área metropolitana. Y esto va a ser el principal motor económico, porque el más grande potencial de Puerto Vallarta precisamente es la calidad de vida. Y aquí inevitablemente me conecto con el tema del turismo. Aquí quiero compartirles que a lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de estudiar el fenómeno del turismo. Quizás mi postura aquí sea muy dura, pero pues la tengo que compartir. Ahora, el turismo inevitablemente es un enorme motor económico que es capaz de atraer capitales extranjeros que vienen de otros países aquí, en este lugar. Pero desde los primeros textos de literatura que he tenido la oportunidad de analizar sobre el turismo, está extremadamente claro que el turismo no es un sector estable, es un sector inestable. Y eso parece que a la mayoría de los inversionistas y a los empresarios que están involucrados de alguna manera en el sector turístico se les olvida, porque no es un sector de la vida esencial, no nos da alimento directamente, no es un sector productivo esencial. Y es un sector inestable, ¿por qué? Porque lo afectan terriblemente situaciones que no son muy frecuentes, pero que sí se dan, como hemos podido ver, que son enfermedades, guerras y clima. El clima es un tema fundamental para el tema del turismo. Entonces, lo que yo estoy detectando desde que empezó todo este fenómeno es que todo el sector turístico en Puerto Vallarta está actuando con resistencia, no con resiliencia. Quiere preservar, quiere regresar a como las cosas estaban antes. Y bueno, en realidad aquí es donde deberíamos replantear nuestra visión del turismo. El turismo, por supuesto, debe mantenerse como el principal motor económico, pero tiene que ser un turismo más ético. Un turismo que tiene en cuenta de todas las consecuencias negativas que provoca. Porque la población flotante de Puerto Vallarta, ahorita estamos, paréntesis, estamos teniendo el privilegio
de caminar por Puerto Vallarta sin la población flotante. Pero bueno, aparte de esto, el tema de la basura, el tema de la demanda de energía, el tema de la demanda de agua, la producción de residuos no solo sólidos, sino también orgánicos. Todo esto incluso nos cuesta dinero. ¿Por qué? Porque tenemos una lógica económica de tipo lineal. Producimos, usamos y desechamos, y esos desechos incluso nos cuestan dinero, ¿sí? Y tienen muchísimas consecuencias negativas. ¿Cómo podemos revertir esto? Pues con una lógica de tipo circular, en donde transformamos eso en una oportunidad, en un capital. Entonces, muchas de las estrategias deberían enfocarse precisamente a eso, aprovechar la población flotante, lo que nos deja aquí, y transformarlo en recursos. Ahora, nada más para no quitar mucho espacio al doctor Baños, que estoy segura que va a completar muchos de los puntos que mencioné de manera muy rápida. Quisiera cerrar con 2 puntos en particular. ¿Cuáles serían los ejes principales para la planeación? Hay muchísimos puntos que atender. Como bien lo dijo el doctor Chaboy, estamos viendo que estamos muy atrasados en el tema de la planeación urbana, incluso comparándonos con otros países o incluso con otras ciudades en México. Para mí, a mi manera de ver, son 2 los ejes principales, los más importantes, que corresponden a las más críticas cuestiones urbanas que estamos experimentando. Por un lado, el tema de la movilidad. No tenemos una movilidad sostenible aquí en Vallarta. Toda la ciudad está diseñada para desplazarse con el coche. Me van a perdonar la palabra poco ortodoxa, pero muy usada entre los urbanistas. Tenemos una lógica casi exclusivamente cochista, entre comillas, ¿sí? Entonces, la movilidad sostenible, que se basa en 3 puntos: desplazamiento peatonal, ciclovías, transporte público, todavía hay muchísimo trabajo que hacer al respecto. Ahora, trabajar sobre ese punto va a tener muchísimas consecuencias positivas, muchísimos beneficios en muchísimos aspectos de la vida, empezando por la calidad del aire, pero también en la productividad de la población, que va a tener menores tiempos de traslados, que va a tener una mayor calidad de vida, y también para la microeconomía de las familias, ¿sí? Luego, el segundo punto, que en realidad está, por supuesto, vinculado con el primero, y se vincula con muchos otros puntos más que ahora no voy a mencionar por cuestiones de espacio, es la distribución de los usos de suelo. Hemos tenido la oportunidad durante el curso de diseño urbano de este semestre de mapear los fraccionamientos cerrados que caracterizan la periferia de Puerto Vallarta. Las que, bueno, es un fenómeno mundial en realidad, se da mucho en América del Norte, son las gated communities. Ahora, esas gated communities en realidad no crean comunidad y sobre todo no hacen ciudad, entre comillas. Hay una zonificación de usos. Esos fraccionamientos son de pura vivienda. Incluso está prohibido abrir una tienda o un consultorio en esos fraccionamientos. Las casas son todas iguales, no hay una imagen urbana, está totalmente desterritorializado. Para poder llevar tu hijo a la escuela, para poder ir a una consulta, para poder ir hasta la primera parada de camión, hay condiciones muy poco agradables del espacio urbano para poder desplazarse. Y esto nos afecta terriblemente. Hay tiempos de traslado, lo vemos también con nuestros estudiantes, los que vienen de Bahía de Banderas. Está muy crítica la situación. Ahora, esto se puede mejorar con una diferente distribución de los usos de suelo, fomentando particularmente lo que es la mezcla de usos y también pensando en un incremento de la densidad. Y no me refiero al incremento de la densidad que es típico, por ejemplo, de la franja hotelera, edificios de 24 niveles, sino estoy pensando más bien a un modelo de ciudad compacta, un modelo de ciudad en donde uno se desplaza menos y entonces tiene más tiempo y gasta menos dinero para poder desarrollar todas sus actividades diarias. El último punto acerca de la planeación que quiero mencionar es que ya desde 1821, desde que Ildefonso Cerdá hizo el Plan de Barcelona,
sabemos que es fundamental para generar esa visión a corto, mediano y largo plazo el estudio de la demografía. ¿Y qué nos dice la demografía? La demografía sí nos puede dar una proyección muy real, que se acerca mucho a la realidad. Pueden haber variaciones, pero realmente es una previsión bastante segura de cómo puede ser la situación en las siguientes décadas. Ahora, el estudio de la demografía aquí en esta área de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas nos dice que cada vez hay menos nacimientos. Ya el crecimiento poblacional por nacimiento no es comparable al de hace 2 o 3 décadas. También podemos decir que la esperanza de vida incrementó, pero el fenómeno del COVID todavía no acaba. Hay una tasa de mortalidad del 11% entre los contagiados y es bastante alta. Eso sí puede ser todavía un factor que puede variar bastante. Tenemos un fenómeno que es de envejecimiento de la población, que es un poco la consecuencia de los 2 puntos mencionados anteriormente. Y esto también va a influir en el tema de la movilidad y en el tema de la distribución de los usos de suelo, porque posiblemente en el futuro vamos a tener un déficit de equipamientos para adultos mayores y un superávit de equipamientos para población de 0 a 15 años. Y sobre todo tenemos ese fenómeno muy importante que es la migración, una migración muy fuerte y cada vez creciente debido a la calidad de vida, no solo de nacionales, sino también de extranjeros, como su servidora. Pues dejaría yo en este punto la palabra al doctor Baños y me reservo pues para el debate después. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Y agradezco al Centro Universitario de la Costa, a la División de Ingenierías, al Departamento de Ciencias Exactas y a la Academia de Urbanismo por este espacio que yo considero que es súper necesario para reflexionar, debatir sobre la complejidad que nos está generando la pandemia del COVID-19. Yo creo que si hace 5 meses o 6 meses nos hubieran contado lo que se nos venía, no lo hubiéramos creído. Entonces, yo también creo que estamos ante un escenario de oportunidades. Hemos tenido planeación urbana en México de manera formal durante muchos años, pero la calidad de vida de las ciudades mexicanas no necesariamente ha sido la mejor. Por lo tanto, da la impresión de que la metodología que hemos utilizado para el futuro de las ciudades no ha sido el más indicado. Para mí, un síntoma es que se modifican discrecionalmente las normas aprobadas y la modifica la misma autoridad responsable de hacerlas cumplir. Por lo tanto, algo no está funcionando. Creo que ese es un síntoma más que evidente de pues, la poca operatividad o caducidad de la planeación como la hemos venido aplicando hasta la fecha, ¿no? Por lo tanto, y si nos ponemos en la idea que yo tomo de Caterina de reorganizar la manera de vivir, pues me parece que estamos ante una gran oportunidad. Ante una oportunidad para mejorar los mecanismos de comunicación, para mejorar las prácticas de planeación urbana. La planeación urbana no es un asunto de expertos, es un asunto de todos. Todos vivimos la ciudad. Tenemos que conectarnos con otros saberes, ¿no? Saberes tradicionales. Está la cuestión del medio ambiente, por supuesto, la casa común que hemos descuidado. Y para mí lo que permea o lo que ha impedido vivir una realidad más plena es que se fue construyendo una mentalidad que tiene que ver con sacarle provecho al territorio. Hemos visto a la ciudad y al territorio como un gran campo para hacer negocios. Y eso está muy vinculado con el turismo. El turismo ya se nos decía ahorita que es inestable. Quizá por su misma condición de inestabilidad, quien decide invertir en esos territorios viene a llevarse todo y deja muy poco. Entonces, me parece que esta mentalidad de sacar provecho, no solo del territorio, sino de las personas, de nuestras relaciones, a veces nos relacionamos para ver qué me deja esa amistad, en vez de realmente encontrarnos con la persona. Esa mentalidad creo que ha sido muy dañina para todos los territorios, para México, para el mundo. Y desafortunadamente lo que estamos es ante un escenario de una profunda desigualdad en la vivencia del espacio. Lo vemos en las grandes ciudades, Ciudad de México, la gente que tiene que moverse de la periferia para seguir trabajando de manera informal, que es donde está una fuente de contagios impresionante.
la gente no debería de moverse tanto, pero bueno, tenemos una situación de desigualdad, de una profunda segregación. Y entonces, también me parece que tanto el turismo como los procesos de urbanización no los aprovechamos en su momento para generar condiciones de desarrollo compartido. Y les doy unos datos. Simplemente en Puerto Vallarta, la cantidad de metros cuadrados construidos fuera de norma, es decir, todo aquello que se construyó que no estaba contemplado en los planes de desarrollo, es arriba de 35 hectáreas construidas. Si se hubiera capturado con el incremento de ocupación de suelo, el ICUS, a 1,700 pesos el metro cuadrado, de esos 350,000 metros cuadrados, hubiéramos juntado una bolsa de 650 millones de pesos. Que digo, a lo mejor no es mucho, ¿no? Pero es suficiente como para potencializar el desarrollo compartido de las comunidades, sobre todo de las que tienen menos oportunidades de salir adelante, que son las periferias. Entonces, no capturamos tampoco en los últimos 4 o 5 años lo que generaron los hospedajes no regulados con ciertas plataformas que no pagaron un centavo, utilizaron otra vez el territorio solamente para extraer la renta y no dejar nada. Creo que la oportunidad que se nos está presentando ahora es para la invitación sería, y esta es una primera invitación que yo hago al auditorio, desmontar un poco esta mentalidad de la que todos somos parte, autoridades, empresarios, profesionales, estudiantes, académicos, todos somos de alguna manera partícipes, que es vamos a sacarle provecho al territorio. Yo tengo un terreno y le quiero sacarlo, exprimirlo así hasta que me dé lo que tengan que darme, ¿no? Desmontar un poquito esa codicia y ir pensando más en términos de cómo me puedo relacionar con el medio ambiente, cómo puedo yo darle a ese terreno en vez de quitarle, cómo puedo generar mejores condiciones de relaciones con mis vecinos, cómo puedo conocer mejor a mi vecino, cómo puedo hacer mis propios productos, ¿no? Los huertos urbanos, cómo me puedo mover mejor sin tener que utilizar mi vehículo. Un poquito lo que yo propongo es no tanto ver qué me deja a mí la ciudad y el territorio, sino qué puedo hacer yo por la ciudad. ¿De qué manera puedo ser más solidario con la ciudad? ¿De qué manera puedo poner mis ideas al servicio de los demás? ¿De qué manera puedo poner mi trabajo al servicio de los demás? Para ir creando una gran red de colaboración que nos permita salir adelante. Yo creo que si algo nos está invitando esta pandemia, y creo que lo estamos viviendo en el confinamiento, es aprender a relacionarnos mejor con las personas. A veces tenemos como ya ciertos prejuicios, ¿no? Y decimos, no, es que fulano es un esto, fulano es un aquello. Al final todos somos seres humanos y todos queremos vivir mejor, todos queremos estar completos, todos queremos tener un sentido en la vida. Y yo estoy convencido de que eso se va a dar mejor si actuamos en comunidad. Por lo tanto, la planeación que tendremos que hacer no para el futuro, para hoy, para ayer quizá, es una planeación para la comunidad. Una planeación para la vida, espero que haya un poquito de tiempo en la segunda ronda para plantear algunas ideas finalmente de cómo podemos generar una planeación para todos, no solamente para los poderosos, no solamente para quien puede pagar a los profesionales, no solamente para quien tiene los conocimientos o las herramientas, otra vez para sacar provecho. Y antes de cerrar esta participación, yo sí estoy convencido de que la gran casa común, la naturaleza, es a la que deberíamos de prestarle muchísimo más atención ahora. Creo que una de las reflexiones que nos deja, y lo decía también Caterina, es la misma naturaleza tiene sus lógicas de cuidado, sus lógicas de cerrar ciclos y de abrir otros. A mí me da la impresión de que hemos abusado por demasiado tiempo de la naturaleza y ahora lo que tenemos que hacer es volvernos a conectar con ella, ser respetuosos con ella y generar las condiciones desde la planeación para que la naturaleza, la gran casa común de todos, pues nos siga permitiendo disfrutar de la belleza que ella misma genera. Cierro esta primera participación y bueno, quedamos a ver si nos da algo de tiempo para algunas ideas de lo que podría ser esta resiliencia o esta nueva planeación o la planeación en esta nueva normalidad. ¿Continúo yo, doctor Muñoz? Sí, adelante. Muy bien, Gracias. gracias. Efectivamente, yo creo que hay un punto
hay un punto de coincidencia en eso de que efectivamente la naturaleza nos invita por sus propios ciclos a ser mucho más considerados con la naturaleza. Definitivamente, como yo lo dije al principio, el sistema ecológico, la biodiversidad y la naturaleza, el territorio, en pocas palabras, es el insumo principal que soporta la actividad humana y sobre todo las sociedades urbanas. Es decir, si no hay naturaleza, difícilmente tendríamos la construcción de las ciudades porque dependemos, hay una relación directa. Y efectivamente considero yo también, y me da la impresión de que hemos abusado de esa casa común tan maravillosa que es el medio ambiente, nuestra naturaleza, y nos ha permitido precisamente tener concepciones muy importantes sobre lo que puede y debe de ser la ciudad. Considero que estos no son momentos de vanguardias iluminadas, que señalan a lo mejor un camino que muy poquitos han vislumbrado. Son momentos de una disciplina solidaria. El urbanismo debe de ser una disciplina solidaria, más comprometida al interés colectivo que quiere construir ciudades y territorios que no excluyan, que no gasten de más, que no dilapiden estos recursos maravillosos que nos ha dado la naturaleza y que el ámbito urbano, que genera también condiciones de calidad de vida, sea el parámetro que nos permita pensar en ciudades más vivibles, en ciudades en las que el ser humano pueda desarrollarse con integridad. Para poder lograr esto, no podemos olvidar también que vivimos en un mundo desigual y poder eliminar las desigualdades creo que es uno de los retos más importantes que enfrentamos en este siglo XXI. Además de las posibles condiciones y las nuevas normalidades que esta pandemia nos está llevando a cabo, siempre es importante pensar en cómo reducir esa brecha de desigualdad entre los que aquí vivimos, ¿no? Porque hay desigualdad en el género, hay desigualdad en la distribución territorial, hay desigualdad en el ingreso, ya lo decías, Alfonso, hay desigualdad incluso en la gente que tiene que salir a buscar su sustento diario y que es en la gente que más posibilidad hay de contagio, además de los que tienen edades o enfermedades crónicas que pudieran ser susceptibles de esto. Pero en fin, acabar con la desigualdad es uno de los temas relevantes que debemos de atender en la planeación urbana. ¿Cómo poder acabar esa desigualdad? Bueno, siendo incluyentes esos instrumentos que de una u otra manera tenemos que replantearlos también, siendo incluyentes, incluir a todos, no excluir a nadie. El principal parámetro de medida de bienestar en una sociedad que pueda decirse que tenga inicios de progreso es la no exclusión o, en otras palabras, la inclusión de todos sus ciudadanos. Esto nos conlleva a pensar también la desigualdad de género. Ante estas circunstancias, la desigualdad de género, la equidad de género, debería de ser un elemento que se incluya dentro de los instrumentos de planeación, pero no nada más de los de planeación urbana, en todos los términos de planeación, en planeación económica, en planeación social, en todos los ámbitos en los que la desigualdad sea un motivo de exclusión, deberíamos estar pensando también en ello. Hay que repensar la vivienda. Hoy, en la actualidad, la vivienda nos está dando un elemento más de reflexión. Todos los que estamos confinados, los que de alguna manera estamos viviendo nuestro espacio vital, nuestro espacio cotidiano, que es la vivienda, sabemos que hay un déficit enorme de vivienda en nuestro país, también en el mundo hay un déficit de vivienda. ¿Cómo esta vivienda está respondiendo a nuestras necesidades actuales? Ante esta pandemia, hasta problemas psicológicos está generando vivir en una casa de 50 metros cuadrados, con 5 miembros en la familia recluidos ahí. Esto nos debe de llevar a pensar en condiciones diferentes en nuestro hábitat privado.
se llama la vivienda. Y la vivienda está relacionada con la ciudad, ¿no? Esto de pensar, más bien de repensar en términos arquitectónicos, sociológicos, económicos, multidisciplinarios, pensar la vivienda, es un compromiso que sí deberíamos de generar los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Los azulejos en los baños no son producto de la casualidad, son producto de un proceso que tenía que ver con la higiene y con la sanidad de los espacios privados. El drenaje y todo son productos y procesos que se dieron a través de la ingeniería y de la arquitectura para resolver problemas sanitarios en los conglomerados humanos, lo cual nos lleva a pensar que debemos de fortalecer los servicios públicos. Para fortalecer los servicios públicos necesitamos financiamiento urbano. Ya lo decía también y comparto esa idea con Alfonso, los sistemas de financiamiento urbano que no hemos aprovechado en las ciudades nos obligan a ver el retraso en el que hemos incurrido regalando dinero urbano. Finalmente, y eso hay que aplaudirlo de alguna manera, ese índice de aumento del coeficiente de utilización del suelo, que significa captura de plusvalía, finalmente, aunque no en todas las zonas de Puerto Vallarta se está aplicando, pues ahora ya significa un ingreso que permite el financiamiento urbano para hacer obra pública, para llevar recursos a las áreas periféricas, en fin, con ese fin se hace la captura de plusvalía en un gobierno que se considera democrático, porque si no, también esa captura puede llegar a otros rubros donde no hay la posibilidad de equilibrar ese recurso. También hay que pensar en que nuestros espacios públicos ahora están resignificados. Si las ciudades que concentran a la gente, ahora no podemos utilizar el espacio público tan abiertamente, aun cuando ya han dicho que poco a poco comienzan a operar, pues ahora hay que repensar también el espacio público, y esto nos lleva a pensar también si sigue siendo viable ante pandemias de este tipo, sigue siendo viable la ciudad compacta. Yo digo que sí, pero hay que repensarla también, porque la ciudad compacta es la que concentra mayor cantidad de servicios, mayor población, mayor transporte colectivo. Esas ciudades, ante situaciones como esta novedad de la pandemia, habría que repensarla, plantear nuevos significados y nuevo tratamiento para esta situación. Insisto en el financiamiento urbano, que cuando menos hay conocidos 4 instrumentos que pudieran ser aplicados, que son la contribución por mejoras, que vendría a ser un poco lo que es el ICUS, las exacciones y cargos por derechos de construcción, es un instrumento que aquí no se conoce, no se ha aplicado, el incremento de impuestos, que a nadie le gusta pagar más impuestos, pero esa es otra condición, y un esquema de reajustes de terreno. Esto es viable, podría porque las plusvalías van en función de la plusvalía, valga la redundancia, que tiene el propio territorio, ¿no? En pocas palabras, tenemos la oportunidad y la obligación de disciplinar, de pensar, de repensar y de construir y de reconstruir los espacios y las ciudades que hoy habitamos y que vamos a habitar. Es importantísimo plantear estos elementos en términos de planeación urbana, porque hasta ahorita también es el único instrumento que nos ayuda a regular el crecimiento de la ciudad. Ya lo dijeron mis compañeros anteriormente, da la impresión de que son meramente nominativos estos instrumentos y pocas veces son de una aplicación directa y correcta. Hay que evitar el abuso del consumo del territorio, hay que pugnar por una ciudad ya no solo más democrática, porque la democracia, aun cuando es deseable, no soluciona todos los problemas, porque hay que ser equitativos, hay que ser inclusivos para poder pensar en una ciudad planificada a futuro. No tenemos instrumentos que nos garanticen el futuro. De hecho, hoy lo que más seguro tenemos es la impredecibilidad del futuro,
Nada es cierto. Nuestras certezas las construimos con base en la incertidumbre y eso es un juego que nos permite plantear escenarios deseables. Y ante el escenario deseable, pues es importante el instrumento de la planeación urbana y como decía precisamente Eurípides en el siglo V a.C., ¿no? Lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece. 25 siglos después, el economista inglés Keynes citó lo siguiente: lo inevitable nunca ocurre, siempre sucede lo inesperado. Y apenas pasó medio siglo, en el 2012, el novelista italiano Tabucchi añadió a esa dosis de escepticismo. Keynes decía: lo inevitable no sucede nunca, y otros piensan que lo inesperado tampoco. Ante esta situación de incertidumbre, lo que nos puede dar una idea posible de mejores condiciones a futuro, pues es la planeación urbana, incluyente, inclusiva, equitativa, democrática y con amplia participación de todos. Coincido con lo que dijo Alfonso de que el urbanismo y la ciudad no es un tema de expertos, es un tema de todos, desde la señora que vende sus productos en la calle hasta el lavacoches, el profesor universitario, el doctor, la enfermera, los expertos, por supuesto, los tomadores de decisiones. En fin, si pensamos que la planeación urbana va a resolver todos nuestros problemas, nos equivocamos. Pero sí es un instrumento que nos puede guiar en la idea que puede ser una utopía de una ciudad más democrática, más incluyente y más equitativa. Yo creo que estamos ante esa oportunidad. La pandemia nos lo dice con mucha certeza y me voy a permitir leerles también una manera de corolario, sin terminar por concluir, esto que pude rescatar del libro de La peste de Albert Camus, que dice: oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Roux tenía presente que esta alegría está siempre amenazada. Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos, los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y mande a morir en una ciudad dichosa. Esto con relación al COVID. Tal vez no se va a ir nunca. Es una enfermedad que llegó para quedarse, que está acechando. Podemos concluir el periodo de reclusión en nuestra voluntaria en nuestras casas, pero la peste ahí sigue. Y esto me hace pensar que una situación de esta magnitud, la planeación la debemos de tener muy en consideración, porque ahí está la planeación. ¿Qué nos falta para hacer mejor planeación urbana? No decimos que no exista, más bien hay que plantearnos que la planeación urbana está para quedarse, pero cada vez debe de ser, como ya decía Caterina, resiliente. No debemos de tener documentos que sean resistentes al cambio, sino que debemos de ser resilientes. Y esto es una prueba más de que la sociedad cambia, el mundo cambia y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Yo le cedería el uso de la voz a Caterina con estas reflexiones para abundar más en el diálogo. Sí, muchas gracias. Pues yo quería retomar, en realidad, para no repetir, retomar un término que comentaste en tu primera intervención y que me encantó, lo anoté aquí: la revolución antiurbana, y que nos obliga a reflexionar sobre el por qué se han originado las ciudades, ¿no? También mencionaste, quizás el modelo de ciudad compacta no es lo correcto, ¿no? ¿Y cuál es
el opuesto. Pues podemos mencionar, por ejemplo, la utopía de Frank Lloyd Wright, Broadacre City, en donde cada quien está separado, ¿no? Y tiene una hectárea a su disposición para cultivar. Y de hecho, cuando se originó la ciudad, eso fue porque sí existía la posibilidad de que todos estuviéramos con nuestro distanciamiento en el territorio tan grande, ¿no?, que tenemos, cada quien cultivando sus propios alimentos y cada quien ocupándose solamente de sus necesidades y de ser autoeficiente. Pero no, somos animales sociales y entendimos la importancia de los intercambios. Y los intercambios, muy en general, son realmente se vinculan con el origen de la ciudad. Intercambios comerciales, intercambios culturales, intercambios sociales, intercambios religiosos, intercambios de muchos tipos diferentes. Eso verdaderamente es la esencia de la ciudad. Y por eso estamos sufriendo, estamos extrañando mucho la vida en el espacio público. Si cada quien encerrado en sus casas, cada quien preservando la distancia, y pues esto es un aspecto muy importante para nosotros, para nuestro crecimiento. Y entonces quería retomar lo que usaste, la revolución antiurbana, para recalcar la importancia que va a ser el espacio público. También lo mencionaste tú, lo mencionó también el doctor Baños. El espacio público yo no lo había mencionado, pero sí también es una cuestión fundamental y es donde tenemos mucho atraso. Porque los espacios públicos de la ciudad, hay algunos que son maravillosos, en Malecón, algunos parques, pero la verdad, ¿qué tal nuestras banquetas? ¿Dónde están los parques de barrio? Solamente tenemos equipamientos centrales y distritales, pero la real condición de los barrios es muy pobre. Como lo mencioné hace rato, tenemos esa zonificación de usos. Hay fraccionamientos que no crean ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en la planeación que veamos el futuro de Puerto Vallarta, particularmente la periferia, que es la parte quizás más vulnerable, más débil, donde más hay que trabajar, como un sistema de barrios interconectados. Por eso entra, lo reitero, el tema de la movilidad, pero también entra el tema de la distribución de los usos del suelo. Poder reforzar lo que es la vida del barrio para que las personas tengan buena calidad de vida y puedan encontrar todo en su barrio para no tener que desplazarse mucho. Entonces, actualmente lo que asistimos es que la ciudad no es una ciudad porosa, es una ciudad donde tenemos muchos bordes, donde tenemos muchos límites, en donde estamos encerrados en viviendas que no tienen buena calidad. Y eso que en realidad aquí el clima nos favorece, ¿no? Entonces deberíamos de poder contar con espacios en el interior de la vivienda que también nos permitan disfrutar del clima, disfrutar de las vistas, disfrutar de todo nuestro contexto natural, que es maravilloso y que sin duda es una enorme fortaleza. Y el tema de la igualdad, que efectivamente es fundamental, poder quizás no cancelar completamente, ¿no?, las inequidades, que es un poco una cuestión utópica, pero reducirlas porque están muy fuertes y es el pan de todos los días, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues ahí, otra vez quiero reiterar, una estrategia fundamental es la movilidad. Es la movilidad. Y la movilidad también se conecta con el tema de la empatía que mencionaba el doctor Baños. Porque tener, por ejemplo, un espacio donde compartimos cosas a través del transporte público, en la calle, en la bicicleta, no cada quien en su vehículo, ¿sí?, sino en un espacio común, eso nos vuelve más empáticos. Esto ha sido científicamente demostrado, ¿no? Y bueno, pues también el tema del coche, del vehículo, pues ya entendieron que es mi postura, pero ahí también hay una gran parte de la población que no tiene el poder adquisitivo para desplazarse con su propio vehículo. Entonces, para mí, pues todas las señales son muy claras que eso va a ser un eje fundamental para el futuro, particularmente de Puerto Vallarta, pero podríamos decir en general para las ciudades mexicanas. Le cedo la palabra al doctor Baños.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que por cuestiones de tiempo me voy a limitar a dar 3 pincelazos de algunas ideas que podrían ser respecto a lo que será la planeación resiliente y no resistente. Me parece que un primer tema tiene que ver con ir creando un proyecto de región, un proyecto de ciudades metropolitanas que vivimos en la Bahía de Banderas y que me parece que eso implica la construcción y la comunicación. Y a veces esta comunicación será asertiva, en otras será inclusive de una comunicación donde no estemos de acuerdo. Y eso me parece que es importante. De repente también poder decir sin ningún problema aquellas cosas que nos parezcan que puedan mejorar sin estar esperando algún reproche en ese sentido. Entonces, me parece que la construcción de un proyecto de región con plazos, ¿no? Más o menos, eso es interesantísimo. Hacernos preguntas, ¿qué va a pasar con el turismo? ¿Seguiremos siendo una región tan dependiente del turismo masivo? ¿Seguiremos siendo una región donde tradicionalmente y históricamente se han cometido una serie de abusos y que nadie ha dicho nada o que no ha pasado mucha cosa? Entonces, me parece que hay que discutir esos temas, así como en una familia, en una comunidad se tienen que discutir los problemas. Me parece que en la región tenemos que discutir también los problemas, lo que no hemos hecho bien, hay que decirlo. Y en el ánimo no de señalar culpables, sino de no volver a cometer esos errores o reducir la posibilidad de hacerlo, ¿no? El segundo tema, ¿quién debería de ser el principal beneficiario de la planeación resiliente? Para mí, los más pobres entre los pobres. Para ellos debería de estar enfocado todas las baterías, toda la innovación, todas las ideas para reducir esa brecha dolorosa entre quien tiene y que tiene mucho y en quien no tiene absolutamente nada. Creo que el pobre del pobre debe de ser el principal beneficiado. Y tercer tema, y ahí cierro con mi participación, lo que yo llamo planeación para la vida. La vida desde 3 escenarios, ¿no? Lo que también llamo las 4 S. Para una vida sana, tenemos que incorporar la variable sanitaria en la planeación. Segundo, una vida solidaria, donde el que tiene vea por el que no y también en comunidad ver por nosotros. Tercero, una vida sobria. La sobriedad no significa no usar las cosas, hay que usarlas, por supuesto, hay que trabajar, por supuesto, pero no caer en la tentación del exceso, del consumo ilimitado, ir sin freno, ¿no? Creo que uno propio debe de saber ponerse límites. El tema del auto, ¿no? ¿Hasta dónde voy a usar mi auto? Tú sabrás, ¿no? Pero me parece que hay que trabajar en ello. Sobriedad, tercer tema. Y el cuarto, aunque está muy trabajado y muy mal usado, la sostenibilidad. Yo sigo pensando que la integración de la variable económica, ambiental y social son la posibilidad de mejores ciudades para todos. Ciudades, como ya lo decía Caterina, donde nos encontramos y donde intercambiamos. Y donde eso lo hemos extrañado mucho en los últimos meses. Muchísimas gracias. Yo aquí cerraría y bueno, no sé si hay alguna participación. Muchas gracias. Bueno, les voy a leer unos comentarios que nos han mandado amablemente las personas que están siguiendo la transmisión. Ari Pérez dice, hay que replantear la ciudad con perspectiva de género para evolucionar positivamente, pues la mitad del territorio es habitado por mujeres. Sin embargo, este territorio no está adaptado en infraestructura para nosotras. Raúl Agras dice, seguramente ejercicios como estos de hacer ciudad tendrá evolución. David Bustos dice, es importante considerar en la planeación urbana a sus habitantes, preguntarles su sentir y cómo les gustaría vivir en su barrio, en su ciudad. Eduardo Alberto Olviedo Anaya dice, la planeación y el desarrollo urbano es como un juego pirotécnico, donde cada lucecita, producto de la explosión, es una visión o crítica del planeador, entre comillas, y donde el aportador del encendedor que envía el cohete al cielo son los gobiernos federales y estatales. Annelí Martín del Campo dice, a partir de planear es fundamental
verificar y actuar como un plan ecológico, social, urbano, inclusivo y productivo para todos los ciudadanos. El doctor, ¿dónde tengo aquí? Me falta uno, espérenme. Bueno, Luis Manuel Delfín Jáuregui, sería interesante que en la universidad se impulse algún tipo de servicio para intervenir en los servicios, los espacios públicos, como servicio social o como alguna especie de concurso que beneficie a la comunidad y a las actividades de las carreras de arquitectura, ingeniería, biología, turismo, etcétera, y trabajar en proyectos en conjunto entre las carreras. El doctor Jorge Telles López dice, la ciudad como sistema abierto, donde el elemento más importante es el ciudadano y la ciudad su hábitat. La ciudad no solo es estructura, son procesos, tiene metabolismo y obedece a procesos y patrones más amplios de los cuales se sostienen los sistemas productivos y servicios que proveen los territorios conexos. Es un sistema complejo con visión múltiple e interdisciplinaria, pero lamentablemente no se lleva así la planeación urbana. Bueno, esos son algunos de los comentarios que nos hacen nuestros compañeros, profesores, directivos, estudiantes y público en general que nos ha, como se dice, acompañado en la sesión. Quiero pedirle al doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama si tiene algún otro comentario para... No, solo voy a cerrar. Conclusión. Sí, voy a cerrar muy brevemente con esto que me permití escribir y que sale con mucha intención. Cuando podamos salir, nos encontraremos nuevamente con nuestras ciudades, con sus bellezas y miserias, problemas y posibilidades, un extraño conocido, y en esa familiar extrañeza donde podemos y debemos preguntarnos sobre lo que viene, sin intentar predecir el futuro, pero entendiendo que es nuestra responsabilidad social y cultural mirar hacia adelante y encontrar respuestas inteligentes, superadoras y hasta sublimes a preguntas que quizás todavía ni siquiera nos hemos formulado. En pocas palabras, lo que viene va a depender mucho de lo que hagamos, y lo que hagamos hay que hacerlo con inteligencia. Yo agradezco esta oportunidad de poder departir con mis compañeros, a quienes admiro en lo personal y a quienes les profeso un profundo respeto, la doctora Caterina, el doctor Alfonso, al moderador, al doctor Humberto Muñoz, a todos, a esta universidad, por permitir tener esta posibilidad de expresar ideas, que es uno de los fundamentos principales de esta institución, y a todos quienes hicieron posibles, desde el rector hasta las autoridades, y a Humberto, gracias porque hiciste posible esto, la coordinación de tecnologías, en fin, miles de agradecimientos, pero sobre todo agradecer a quienes se han tomado el tiempo para escucharnos. Aún en la expertise que tenemos, todavía tenemos mucho que aprender. Todavía seguimos aprendiendo tanto de la vida como de nuestra disciplina, y cada vez entendemos que el mundo es complejo, las ciudades son complejas, nuestras relaciones son complejas, y con humildad y con sencillez debemos de reconocer que no lo sabemos todo, que simple y sencillamente planteamos algunas ideas, algunos esquemas de lo que actualmente vivimos y de lo que es posible que podamos desarrollar. Ha sido un honor platicar con ustedes, compartir ideas. Veo que compartimos en mucho los conceptos y preceptos, por lo tanto me honro y estoy honrado de haber estado con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los universitarios y público en general que nos ha acompañado en esta tarde y en este mediodía, perdón. Y los esperamos en una próxima oportunidad para tocar tópicos y temas que nos interesa a la comunidad y a la universidad. Muchas gracias a los participantes también que nos acompañaron por su tiempo y su sabiduría. Muchas gracias. Buenos días. Buen día a todos. Gracias. Buenos días. Hasta luego, buen día. Adiós.